Bienvenido a nuestra exploración de 3 historias de terror reales que han aterrorizado a personas durante más de un siglo, todas las cuales tuvieron lugar en diferentes lugares de México. Desde maldiciones olvidadas hace mucho tiempo hasta apariciones fantasmales, estos encuentros con lo sobrenatural ofrecen una visión escalofriante del mundo de lo desconocido. En la década de 1800, un rancho situado en el estado de Hidalgo se enfrentó a una fuerza malévola que se hizo ampliamente conocida como el Huicho. Aterrorizando a los habitantes durante varios años, se informó que había arrasado la propiedad. Sus horribles abucheos atravesaban el silencio astral, seguidos periódicamente por devastadores rayos, que dejaban el suelo abrasado y sin vida. Viajando la narración al pasado más reciente, llegamos a mediados de la década de 1900 a los hechos ocurridos en Sanatorio Durango. El sanatorio, ubicado en el estado de Durango, había sido erigido como lugar de curación para los enfermos de tuberculosis. Lamentablemente, también se convirtió en el escenario de horrores incalculables, espíritus rebeldes que se sospecha que estaban relacionados con el sufrimiento de los pacientes, dejando con frecuencia al personal y a los cuidadores en un estado de paranoia temerosa. La Llorona, el grito lúgubre reverbera durante la noche. Según los habitantes de la ciudad, la desafortunada historia ganó prominencia local en una famosa orilla de un río en el corazón de México. Bordeadas por árboles imponentes, sus hojas susurrantes llevaban su propia historia de tristeza, de una mujer rechazada y despreciada, una oscuridad dentro de ella ondeando en aguas tranquilas, un dolor inconmensurable. Esta mujer, la Llorona, pasaba periodos fraccionados de la noche vagando por la orilla del río, un aterrador lamido acompañando su presencia, resonando a lo lejos. La acumulación de desgracias que enfrentó la hacienda San Mateo deleitó a los lugareños. Había resonado desde la década de 1800, con anécdotas hablando unánimemente del Huicho. Lo describieron como una entidad furiosa, encapsulando torbellinos y causando estragos. Reconocido por sus horribles cacareos y relámpagos desenfrenados, el nombre de El Huicho provocó escalofríos en aquellos que tendrían la desgracia de cruzar su camino espectral. Avanzando rápidamente hasta el siglo XX, persistiendo contra la oscuridad de los cielos mexicanos, Sanatorio Durango de hecho llevaba una historia manchada de sucesos macabros. Se suponía que los pasillos abandonados y las habitaciones en ruinas, ahora una ciudad fantasma en el pasado, estaban poblados por entidades que mantenían su existencia con temible tenacidad. Las paredes susurraban de almas atormentadas, un santuario convertido en un reino infernal. Sostiene la leyenda de que su belleza parecía arrojar un resplandor casi etéreo sobre el entorno morboso del río, el mismo río que iba a ser el lugar de su eterna miseria. Descartada por el mundo, su único consuelo fueron sus hijos. Pero un ataque de locura la llevó a ahogarlos, la acción una manifestación de la desesperación y la locura consumiéndola. A partir de ese momento, vagó sin rumbo, en constante estado de lamento. Se cree que no aparece visiblemente en todas partes, pero que sus gritos fantasmales se pueden escuchar, particularmente cuando llega un viento cansado que susurra del pasado. En marcado contraste con su sombría historia, el reino de El Huicho era una encarnación de la ira de la naturaleza que aparentemente se había centrado en el pintoresco fondo de la hacienda de San Mateo. La entidad fantasmal era más una presencia que una figura visible. Su risa, que resonó en el aire, pareció conmover la atmósfera misma, amenazando con provocar un estado de caos e inseguridad. Su identidad se perdió en la neblina del pasado, olvidada por la mayoría pero por el terror que había infligido a esta comunidad serenamente asentada. Llegando al siglo XX, el Sanatorio Durango se convirtió en una CIA, manteniendo en su red historias de apariciones espectrales y sucesos sobrenaturales. La delgada línea entre el anochecer y el ascenso gradual de la noche se consideraba divisional solo para los vivos. Dentro de las múltiples capas de dimensiones existentes, parecía existir una otra cara, opuesta a lo genuino, de lo inquietante, lo no del reino vivo, pacientes, personal y la invocación de espíritus. Caminó por la tierra sin descanso, con su rostro desamparado fijado en la incandescencia de la luna, iluminando el río y a la hechicera que había dentro. Sus gritos, hija del viento, arrastraban terror y tristeza generados por su maldita existencia. Ninguno se atrevió a acercarse, advertido por generaciones de su sufrimiento eterno. Los cuerpos de agua sagrados fueron su refugio percibido, atrayendo visitantes vacilantes y venciéndolos durante décadas. Por otro lado, el Huicho mantuvo su influencia espectral sobre las cercanías de la hacienda de San Mateo. Sus risas, fuertes y siniestras, giraron con los vientos e imprimieron repetidamente un tono de pavor en la apariencia de un entorno que de otro modo sería pacífico. El arroyo, reluciente y prosperando con la vida en el suave calor del sol, tenía su carácter subvertido por las travesuras del más allá del Huicho, envuelto en un ambiente perpetuo y sombrío. Las puertas oxidadas de Sanatorio Durango ahora eran la puerta de entrada a un sitio que albergaba más que a los vivos.
Los aullidos de los pacientes atormentados, los flashbacks de mortalidades angustiosamente frecuentes, y el empujón persistente de algo más allá de lo natural trajeron una quietud helada inmediata. Los constantes susurros de los ajenos eran interacciones con el otro mundo que daban testimonio del oscuro legado del edificio. Rostros manchados de miedo de los que habitaban a orillas del río maldito fueron testigos de la Llorona. Sus ecos elegíacos resonaron con los elementos, haciéndose eco de sus lutos cada salida de la luna. Se rumoreaba que el resplandor de su fantasma flotaba dentro de las oscuras profundidades espectrales, una aparición que criticaba la noche con su inconsolable sibilancia. Un preludio de una tormenta que se avecinaba generalmente significaba el reinado de terror de El Huicho. Las noches que alguna vez fueron serenas ahora se metamorfosearon en una secuencia de sucesos malévolos. Sonidos extraños penetraron en el silencio, armonizando con los gruñidos matices de la tormenta inminente. Estos eran un símbolo de la presencia perceptible de la entidad aborrecida, transformando el entorno en un testimonio de su notoria estima. Desafiando el tiempo, Sanatorio Durango se hizo eco con el sufrimiento de innumerables vidas, reverberando a través de la incesante oscuridad de esos pasillos abandonados. Los espectros de la agonía infligida acechaban en cada rincón, creando una ilusión de las lamentables existencias de los reclusos. A medida que los susurros de los muertos se mezclaban con los vivos, se volvió incierto dónde terminaba la realidad y comenzaba lo paranormal. Entre las aulagas dispersas junto al río, un espectro menguante se tambaleó entre los opulentos rayos de la luna. Cuando el viento optó por susurrar, fue en la cadencia rota y triste. La desafortunada belleza había sucumbido a sus demonios internos, perpetrando un acto demasiado atroz para cualquier redención. Su legado fue principalmente un verdadero signo de su duelo eterno, aprovechado en su incesante dolor vocalizado. En el corazón de la hacienda San Mateo, donde su espíritu susurraba los cuatreros del pasado, prevalecía la presencia de El Huicho. La extensión era suya, dentro de los confines tenebrosos de los árboles desnudos encorvados sobre siluetas huecas. Lo conocido era un reino donde el aire colgaba cargado de temor inminente, su legado se escribía en las acciones perturbadas de la naturaleza y la furia tumultuosa de los elementos. Sanatorio Durango llevaba las huellas de aquellos que habían librado una batalla perdida, cuyos espíritus todavía acechaban en sus pasillos oscurecidos, sin ser escuchados, sin ser vistos y sin ser escuchados. El silencio omnipresente se hizo añicos con voces susurrantes, con el sonido de pasos donde ninguno era visible. El aire se ahogó con el persistente olor a antiséptico, y restos de una época que se había deslizado a través de las grietas de la cordura. La Llorona fluía dentro de la veta viva del río, su existencia sinónimo de la silueta reluciente reflejada en sus aguas sombrías. El viento llevaba su angustia, eco de un arrepentimiento irresoluble. El poder de su legado residía en el aura invisible de su presencia, una inquietante eterna e ininterrumpida, un remanente maldito de un pasado demasiado macabro para ser puesto fin. El aura de la hacienda San Mateo no fue solo el exhumo de su elegante pasado, fue transportado hacia lo sin precedentes, el dominio de lo asombroso, polarísticamente opuesto pero extrañamente complementario. La existencia de El Huicho dentro de las cenizas de la vida ordinaria sin duda había proyectado una tensa sombra sobre los pobladores, asegurando que el buque insignia del pavor nunca perdiera su dirección severa. En comparación, los hormigones de Sanatorio Durango reflejaban tanto las sombras del pasado como del presente maldito. Sus camas abandonadas fueron testigos silenciosos de numerosos incidentes aterradores, y sus paredes en ruinas ocultaron historias más allá de la comprensión. Si las tragedias del pasado lograron manchar las características de los vivos, entonces las entidades espectrales que siempre habitaron sus ruinas fueron recordatorios atemporales de los estragos que alguna vez sacudieron el ahora tranquilizado edificio. Su forma etérea vagaba por las orillas del río, a veces apenas reconocible a través de la niebla que abrazaba su pálida figura. La aparición de la Llorona no estaba definida por una visibilidad constante, sino más bien por el lamento resonado flexionado en la oscuridad de la noche. Su duelo, una agonía milenaria, permaneció disperso durante el aislamiento de las décadas, perpetuando un aterrador fragmento del pasado hasta la fecha. Cada amanecer en la apartada hacienda San Mateo fue un conmovedor escenario de inquietante tranquilidad. Bajo el velo de la noche, la figura espectral del Huicho era ambiguamente visible, su siniestra risa desencadenó una reverberación espectral. El aire se espesó con una creciente oleada de fiar, que encapsuló una batalla continua de dominio entre lo natural y lo sobrenatural, una guerra que a través de episodios infinitos nunca había llegado a un final decisivo. Por el contrario, los meandros fantasmales en Sanatorio Durango eran muy viscerales, su visibilidad envuelta en un trasfondo de miedo e inquietud. El corredor embrujado resonó con entidades fantasmales, comunicando un lenguaje de lo desconocido.
Las apariciones, una visión distorsionada del pasado, eran recordatorios duraderos de la coexistencia del ámbito físico y espectral. La presencia de la Llorona se sintió profundamente a través de sus resonantes gritos que surcaban las olas del río, gritando palabras de agonía grabadas en la médula de la existencia. Su continuo lamento marcó el continuo paso del tiempo, encarnando su odisea espectral, un sufrimiento que seguía siendo palpable para cualquiera lo suficientemente valiente, o tonto, como para reconocer su presencia. El río era su confín, llora la sinfonía discordante de un pasado demasiado diabólico para ser descartado como folclore. Quizás fue la escalofriante risa de El Huicho, resonando por los arcos de la hacienda de San Mateo, ahora fortificada con un aura inhóspita. Su ambiente, una vez cálido y acogedor, fue eclipsado por el signo siempre duradero de terror, significado por El Huicho. El ambiente se convirtió en una visión del caos, la humanidad a su merced. Una fuerza oculta se estremeció en su interior, empujando a los vivos a las sombras de su dominio aparentemente ilimitado. Los retorcidos restos de Sanatorio Durango sostenían cuentos demasiado sombríos para convertirlos en narrativas fáciles de dejar de lado. Los mismos ecos que rebotaban en las paredes agrietadas y las ventanas agrietadas llevaban la amargura del pasado, un pasado teñido de desesperación, subyugación y miseria incesante. Estos recuerdos fragmentados hablaban el lenguaje de los guerreros caídos, que luchaban por levantarse de un campo de batalla interminable. Los fenómenos fantasmales presenciados alrededor de la hacienda de San Mateo fueron todo menos sutiles. Las aterradoras charlas, los inquietantes episodios y los persistentes ecos de terribles acontecimientos formaron una parte arraigada de la narrativa local. Tal fue, según los susurros silenciosos, la leyenda adquirió el prefijo espectral de Huicho, ya que los atributos inquietantes del fenómeno dieron origen y perpetuaron una realidad retorcida de forma antinatural. Entre las historias de verdadero horror que se desentrañan en México, estas tres resultan ser reflejos significativos no solo de los incidentes sino también del paisaje sobrenatural del país. Su persistencia asigna más que una historia accidentada, asignan una visión surrealista de aquello que trasciende la comprensión humana, hablando volúmenes de una realidad omnipresente que camina de la mano de la discernible. Este opera bajo su propio ritmo de existencia, encapsulado dentro de la red del mundo visible e invisible.